Ya, entonces, bueno, como ya probaron, pudieron ver si es que les corrían sus respectivos navegadores, revisemos ahora el código. Eh, bueno, como siempre, al principio estamos importando D3, no hay nada ahí nuevo. Lo que sí aquí hay otra librería que se llama Meida, es la misma que se usó en la lectura. También vamos a utilizar al final del código una parte. ¿Ya? Em, Agregué un poco de estilo. En la primera parte lo que estamos haciendo, no sé si se han fijado que por lo general siempre hay como un borde que está alrededor de toda la pantalla. Entonces, con lo que tenemos acá, debiesen ver que ese borde ya no está y que les queda como todo pegado en la misma ventana. Luego puse aquí otra regla que les podría llegar a ser de utilidad en algo que ustedes estén buscando. Eh, Básicamente lo que está haciendo esta regla es, perdón, esta clase de CSS, el, con lo que estamos diciendo al principio, el position absolute es que el elemento que vaya a tener esta clase va a quedar con una posición absoluta respecto a toda la pantalla. ¿Ya? Entonces, con esto podemos hacer que el elemento quede siempre fijo en una posición. Estamos haciendo que esté arriba a la derecha y también le estamos poniendo cuál es el ancho que queremos que tenga el elemento que haga uso de esta clase. ¿Alguna duda con esto? Eso se puede aplicar a un gráfico también, por ejemplo, cuando uno hace una página con distintos gráficos, se pueden ubicar así. Sí, se puede, claro, justamente por eso se lo estoy mostrando aquí, porque esto les debiese poder servir para otras cosas que ustedes vean similares, que quieren como dejarlo en alguna posición en específico, ¿ya? Ahora, igual es importante que tengan en cuenta que las pantallas son todas muy distintas, entonces eh, a cada uno se le va a ver probablemente de alguna manera no igual, pero similar. O sea, yo aquí sí esperaría que todos tengan esto esquinado arriba a la derecha. Si hay alguien que no lo tiene, que no se le ve así, que nos diga para ver cómo podemos hacer que se vean todas las pantallas iguales, pero sí debiese ser igual. ¿Esto Profe, se aplica a la imagen perdón. o a, si nosotros en el gráfico, en el código hacemos un gráfico, también se aplicará eso? ¿Cómo funciona eso? Tú se lo das a cualquier elemento. Ese elemento podría ser, por ejemplo, un SVG, como si tú quisieras posicionar algún SVG en todo en el cuerpo del documento, ¿cachai? En este caso, esto es simplemente no usamos nada de JavaScript o de D3 para hacer esto. Esto es simplemente CSS. Incluso después, cuando, al menos en este documento, la clase está quedando en el HTML. ¿Podríamos haberlo hecho con D3? Sí, podríamos haberlo hecho también. ¿Cachai? Ya. Algo preguntó alguien. Iba a Profe, preguntar. sí. Em, ¿Que podría repetir qué significaba el top right? El top y el right, eso. Claro, esto está diciendo que el elemento que tenga esta clase va a quedar posicionado 10 píxeles abajo de el top que esté en tu pantalla. ¿Cachai? Ah, ya. Y este que está acá van a ser 10 píxeles hacia, si tú ves la parte de la derecha de la pantalla, lo mueves hacia la izquierda 10 píxeles, ¿cachai? Ah, ya. Ya entiendo. Gracias, profe. Ok. Mira, aquí les dejé comentado cierto código que era como el código que habíamos visto en años anteriores. Pueden después como descomentarlo y ver qué es lo que ocurre. Pero era básicamente para generar botones para subir o bajar el volumen de la música. Eh, pero hoy en día los navegadores traen esto que dice aquí, controls. Voy a ponerle aquí, estos son los controles que proporciona el navegador por defecto.
Entonces, claro, si que ustedes quisieran hacer que algún botón como hecho por ustedes para subir o bajar el volumen, podrían hacerlo con esto y bueno, también podrían hacerlo para ver en qué momento de la canción quieren escuchar, pero hoy en día todos los browsers como que traen esto solos. Entonces, a no ser que ustedes quieran hacer como su propio estilo de botones que hagan eso, les podría servir lo que está arriba comentado, en cualquier otro caso en el que simplemente quedan conformes con el que le muestra el navegador por defecto, como que mientras tengan esto acá, va a estar bien. Profe, una consulta con respecto a eso. Ujú. Es que si le escribo, en vez de true, le pongo false, sigue apareciendo el botón. Quería Sí, saber sigue qué es lo que apareciendo, hacía porque él. en realidad lo que revisa el browser para saber si lo muestra es si es que existe como el El atributo atributo control. control. Sí, Ah, entonces ya. para matarlo tienes que comentar como todo, ¿cachai? Ah, ya, gracias, Como profe. claro, para que no le agregue el atributo. Ya. Bueno, revisemos qué está haciendo esto. Esta parte de aquí ustedes también podrían hacerla directamente con un código HTML. Podrían crear una etiqueta así, por si acaso. ¿Ya? Sería equivalente. Eh, ya, entonces, de 3 selecciona el cuerpo, luego de eso va a añadir una etiqueta audio con los atributos que ustedes están poniendo acá, no hay nada nuevo. Eh, sí tengan ojo en el ID que están utilizando porque después si es que quieren volver a llamar a ese elemento, necesitan el ID para poder llamarlo. Y en source, que es la fuente, ustedes indican dónde está el archivo de audio que ustedes quieren reproducir. Aquí yo en el repo subí algunas que tenía. No sé si alguien antes había escuchado esta. ¿Nadie? ¿De verdad nadie? No puedo ¿Qué creerlo. cosa? ¿Haber escuchado qué cosa? ¿Esta canción? Ah, sí. Ah, No. ya, ya, muy bien. Eh, bueno, entonces si es que quisieran ustedes poner otra canción, lo único que tienen que cambiar es eh, ponerle aquí el nombre del archivo que contiene la canción y fíjense de ponerlo en la misma carpeta. Podrían ponerlo también en otra carpeta, pero tendrían que achuntarle bien como a la ruta en la que está esa carpeta. Así que lo más fácil por ahora les recomiendo es simplemente déjenlo adentro de esta misma carpeta Music. ¿Ya? Eh, ¿Dudas con esto? ¿Cómo estamos? Seguimos. Eh, ya. Luego de acá, para poder nosotros trabajar con la pista de audio que se está reproduciendo, necesitamos como conectarnos a las APIs que tiene directamente el navegador. ¿Ya? En simple, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ustedes escriben d3.select y seleccionan algo usando d3, como que ahí se está utilizando una abstracción que usa d3 para poder seleccionar un elemento. Pero eso no quiere decir que esa selección sea como compatible con código JavaScript nativo, por decirlo de cierta manera. Entonces, para poder hacer la conversión de una selección de D3, poder llevarla a algo de JavaScript, le agregan esto que es .node. ¿Ya? Entonces, ahora esta selección que está acá es una selección que no funciona con D3, sino que funciona con JavaScript puro. ¿Ya? Bueno, y aquí lo que estamos haciendo es asociárselo a una constante. No más que eso. Profe, Dime. ¿y para qué era el gato? Sí, lo he visto antes, El- pero nunca caché para sí, qué era. el gato es para seleccionar un elemento por su ID. Entonces, si te fijas, cuando creamos el elemento en la parte de arriba, le pusimos ID audio element. Entonces, aquí estamos llamando al elemento que acabamos de crear en el paso anterior.
¿Y si no se le pone el gato, no funciona? No, no funciona. Ah, ya. Gracias. Ok. Y bueno, recuerda que si es que quieres llamar algún elemento por clase, le pones un punto. Y si quieres llamar un elemento por su tag, ahí lo pones como vacío. Por ejemplo, acá en el que estamos llamando al body, aquí estamos llamando a todo este tag, ¿cachai? Por eso aquí no le ponemos ni punto, ni gato, ni nada, es simplemente el nombre del tag. ¿Alguien iba a preguntar otra cosa? O sea, entonces cuando ponemos el node es para hacer que no funcione con D3, que funcione como un formato JAS. Exactamente, sí. O sea, aquí esta constante audio element no es una constante, una variable, no es algo que nos sirva para trabajarlo con D3, sino que aquí ya vamos a usar código JavaScript puro, ¿cachai? Hay otra forma de de haber hecho esto, se podría hacer algo como... Esto de aquí es equivalente. Esta es como la notación pura que tiene JavaScript para seleccionar un elemento. Entonces, como ustedes están acostumbrados a usar la de 3, que se parece pero no es igual, preferí como que usáramos esta y que lleváramos este elemento a un JavaScript como puro, agregándole el node. Pero esto de acá es igual a lo que está acá. De hecho, lo podría dejar en el código y lo dejo comentado, después lo subo. Profe, ¿podría repetir por qué hay que pasar este elemento a JavaScript? Porque para poder hacer el resto de las cosas que les voy a mostrar, necesitamos trabajar con el elemento de manera pura de JavaScript. Como que hay una parte del código que no es de 3. Entonces necesitamos llamar al código, o sea, al elemento como JavaScript puro. No nos sirve de 3 en cierta parte. Hay otra parte que sí nos va a servir. Ya, ok. Alguien preguntó, probé con una opción potente, se la guía un poco. Profe, es mi idea, pero cuando recibe mucha info se la guía. Probé con una canción potente y se la guía un poco. Sí, como que depende, ahí les voy a mostrar, pero sí, podría ser de que esté procesando muchas cosas el navegador y si tiene muchas otras ventanas abiertas y depende también de sus propios computadores cómo les vaya a funcionar. Ahí les voy a ayudar a ver cómo poder mejorar un poco la performance. Ya, luego el código que está comentado tiene relación con lo que les dije al principio, que era si es que ustedes quisieran crear sus propios botones para poder darle play o poder pausar. Aquí está todo eso, es crear botones más que nada. ¿Ya? Creo que no vale mucho la pena como ahondar, pero igual se los dejé por si es que a alguien en algún momento le interesa crear su propio panel de reproducción, podría mirar esto para hacerlo. Ya, entonces, como les anticipaba, esto no sirve. Chao. Lo que vamos a usar aquí para analizar el sonido está relacionado directamente con las APIs que proveen el mismo navegador. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes necesitan para procesar el audio es crear un audio context. ¿Ya? Esta es la forma de crear un audio context. No merece mucha más explicación que eso. Lo necesitan. ¿Ya? Y todo esto que está aquí, por si acaso, sale directamente de la documentación de cómo funciona un audio context. Luego, al audio context le vamos a decir de dónde tiene que escuchar la canción, ya como su fuente. Entonces, si se fijan acá, le estamos dando al audio context el audio element que estaba arriba. Recordemos que el audio element es la canción que acabamos de crear en el primer paso. Ya, ¿Profe? y dime.
¿A qué se refiere que tiene que ser un elemento del DOM? Que tiene que ser de JavaScript puro. Como les decía, esto que está acá, hasta ahí, no es algo que pertenezca como al JavaScript puro, sino que es algo que D3 hace una abstracción para que nosotros la podamos trabajar de manera como más fácil. Pero no podemos pasarle esto al audio context. ¿Cachai? Entonces, por eso le hacemos aquí el punto node para que esto quede como de manera nativa en JavaScript, y eso sí nos acepta el audio context. Ah, ya, A entiendo, eso me gracias. refiero. Cuando hablamos del DOM, estamos hablando de elementos nativos del JavaScript. Ya. Luego de eso, vamos a crear un analyzer, que lo que va a hacer es analizar el sonido, y nos entrega básicamente la frecuencia de cada uno como de los instantes de tiempo que se va, que se va reproduciendo en la canción, ¿ya? Aquí básicamente hacer una conexión, no hay mucho ahí más que agregar. Y este punto ya es algo que sí pudiesen ustedes modificar, ¿ya? Como les decía, lo que va a entregar el analyzer es la frecuencia que uno esté, que esté en cada instante de la pista de audio. Ahora, la cantidad de números que entrega el analyzer, me parece que son algo así como 1024, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer acá ustedes es simplemente crear un array, ¿ya? Y en este array que se está creando, ustedes van a definir cuántos elementos quieren que tenga ese array, ¿ya? En el caso que está aquí comentado, básicamente se está creando un array vacío, pero con la cantidad que entrega de elementos máxima el analyzer, que si es que me acuerdo bien, son como 1024, ¿ya? Entonces, en este caso, que dice 700, básicamente lo que queremos hacer es, ya, el analyzer nos va a entregar 1000 y algo números. En realidad nosotros no queremos quedarnos con esos 1000, lo que nosotros queremos son simplemente 700, ¿ya? Ahora, lo que estamos haciendo aquí en esta línea de código no es decirle eso al analyzer, sino que simplemente aquí estamos creando un array. No es más que eso, es un array que va a tener 700 slots disponibles para poder ser llenados, ¿ya? Podemos aquí dejarlo, no sé, en 20. Y prueben ustedes y vean qué cambia en la reproducción. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Entonces, claramente la cantidad de rectángulos que ustedes pueden ver disminuyó. De hecho, pónganle algo que sea más fácil contar, pónganle por ejemplo 10 y vean cómo cambia en el resultado. Ya. Pero recuerden, lo importante aquí es que no están todavía diciendo con qué elementos van a llenar el array que están creando, que se llama frequency data. Lo que están diciendo es qué tamaño va a tener este array. Entonces aquí estamos diciendo que ese array va a tener 10. ¿Ya? Seguimos avanzando. De aquí vamos a crear el SVG.
esta parte ustedes me pueden confirmar cómo les funciona, pero traté de hacerlo de una manera que se adapte a cada una de las pantallas que ustedes tienen. Entonces, el SVG lo vamos a crear con un alto igual a el alto que tiene la pantalla de ustedes y le restamos 200 píxeles. ¿Ya? Para el ancho vamos a usar como todo el ancho que tiene la pantalla. Luego, para crear simplemente un SVG, lo que ya hemos hecho varias veces, seleccionamos el body, añadimos un SVG, altura, ancho con sus respectivos valores. Dylan dijo sí, varía el número de barras, perfecto. Ya. Aquí otra cosa, nada nuevo, vamos a crear una escala lineal que va a tener valores entre 0 y 255, es lo que va a aceptar, y va a retornar valores entre 0 y el alto de la pantalla. ¿Ya? Perdón, no el alto de la pantalla, el alto que le definimos al SVG. ¿Ya? ¿Por qué creen que...? 255. Ya, justo se iba a preguntar, ¿por qué crees tú que le puse de 0 a 255? Por el número de píxeles. Claro, o sea, pero ¿por qué le puse 255? Porque el array es de 8 bits, ¿no? Claro, el array que está, o sea, lo que nos va a retornar el analyzer son valores que van a variar entre 0 y 255. Entonces, lo que estamos buscando aquí es que con esta escala, es que los valores que nos entregue el analyzer lleguen a un rango que esté ajustado al SVG que vamos a crear. ¿Ya? Ya, aquí hay otra escala que va de 0 a 1 hasta 0.08. ¿Ya? Después más abajo vamos a descubrir por qué puse esos valores, pero por ahora quédense que es simplemente una escala lineal que recibe valores entre 0 y 1, pero retorna entre 0 y 0.8. ¿Ya? Aquí les dejé comentada otra escala, que es una escala que, como pueden ver, tiene un dominio entre números también, entre 0 y 255, pero si ven el rango, son strings. Claro, ustedes como ahora ya tienen más conocimiento, pueden identificar que estos strings en realidad son colores. ¿Ya? ¿Qué es lo que cómo va a funcionar esta escala? Básicamente va a dividir en partes iguales el dominio y va a hacer que llegue a cada uno de estos colores. ¿Ya? Pueden después ustedes jugar con eso, no sé si aquí o en alguna otra entrega que hagan les podría llegar a servir, ténganlo en mente. Pero aquí en la implementación final que les compartí no se utiliza. ¿Ya? Preferí utilizar otra escala de colores. Y similar a la escala que está acá, hay otra escala que vamos a utilizar después, que también hace que va a recibir valores entre 0 y 255 y va a entregar entre 0 y 1. ¿Ya? Luego, simplemente otro valor, en este caso está con 0, cámbienlo por 1 y vean qué es lo que cambia en la reproducción. Ya, creo que era muy chico en mi caso, pongámosle 10. Ya, ¿qué es lo que cambió? El espacio entre las barras, ¿no? El espacio entre las barras. Ya, entonces este valor que está acá, aquí es simplemente una constante, ¿ya? Pero ustedes pueden intuir que esa constante está siendo utilizada en algún lado que va a generar el espacio entre las barras. ¿Ya? Ya. Creo que todo lo que está acá arriba son simplemente declaraciones de cosas, no hay nada nuevo. Quizá esta parte de acá en la que
declaramos el array, pero el resto es todo mundo conocido. Ya, seguimos avanzando y ahora vamos a crear las barras por primera vez. ¿Ya? Entonces, si recordarán, cuando creamos el SVG, aprovechamos al tiro de asociarlo a una constante que es SVG para poder llamarlo de una manera rápida. Entonces, SVG, seleccionamos todos los rectángulos que acabamos de crear el SVG, entonces no hay ningún rectángulo. Y a todos ellos le vamos a asociar la data que creamos en la línea de arriba. Recuerden que aquí simplemente inicializamos un array que tiene el largo 10 y que cada uno de los valores son ceros. Y vamos a crear elementos por cada uno de esta selección que quedó vacía. Entonces, esto es lo que siempre hemos hecho para poder crear elementos. Entonces, aquí estamos diciendo que si es que en nuestro array, en frequency data, dijimos que iba a tener 10 números, eso quiere decir que aquí vamos a crear 10 rectángulos. ¿Ya? Y inicialmente la posición está dada por la posición del elemento, fíjense ahí, y luego estamos aquí multiplicándolo por el ancho del SVG dividido el largo que tiene el frequency data que creamos. ¿Alguien puede decirme por qué hacemos esto? Para que cubra toda la pantalla. Exactamente, exactamente. Lo que aquí buscaba era que, dado que estamos haciendo que el SVG tenga el ancho de la pantalla, entonces la idea es que utilice los elementos todo el ancho de la pantalla. ¿Ya? Y bueno, le sumamos el padding, y para el ancho de de cada rectángulo hacemos algo similar a lo anterior. ¿Ya? Entonces, en esta parte lo que estamos haciendo es simplemente crear rectángulos con D3. Ahora todos estos rectángulos quedaron bien posicionados por el X, también quedaron con un ancho definido, pero si se fijan no les creamos ningún alto, entonces ninguna altura. Eso quiere decir que cuando ustedes, mientras no le den play, como que no ven ningún rectángulo por eso. ¿Ya? Ya, ahora vamos a crear la función que va a ser la encargada de actualizar el tamaño de cada una de las barras que ustedes están mirando. Ya, a esta función le ponemos renderChart, y esto que está acá, lo que va a hacer es la data que está generando el analyzer, se la va a asociar al array que creamos al principio, que se llama frequency data. ¿Ya? Entonces, este frequency data va a ir variando a medida que el analyzer va capturando nueva data de la pista de audio. Y bueno, lo que viene posteriormente es simplemente actualizar la data que está llegando, o sea, con la data que está llegando del analyzer, vamos a actualizar los rectángulos que definimos previamente. Entonces, al SVG vamos a seleccionar todos los rectángulos que cuando llegue a este momento ya debiesen estar creados, y les vamos a asociar la data que se está generando con el analyzer. Recordemos que el analyzer puede generar más de 1000 números, pero igual va a estar limitado siempre por el tamaño del array al cual le estamos asociando los números. Entonces, como el array lo definimos más arriba, creo que le pusimos 10 ahora, claro, en 10, por mucho que el analyzer entregue más de 1000, cuando se llene, cada vez que se llene este array, solo va a crearlo con los 10. ¿No? Bueno, y ahora aquí estamos básicamente actualizando los valores de cada una de las barras.
no es necesario modificar ni el X ni el ancho, porque eso ya quedó definido cuando los creamos en la primera parte, sino que aquí lo que estamos modificando ahora es la posición en Y de la barra y la altura de la barra. Ahora, si se dan cuenta, la posición en Y va a ir variando dependiendo del valor que tiene la barra. La altura también va a ir dependiendo de el valor que tenga la barra. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Por qué se divide en 2? ¿Qué efecto produce eso visualmente? Centrarlo, ¿Perdón? centrarlo a la misma altura, porque si no estarían como todos hacia abajo. Exactamente. Lo que estamos haciendo con eso es hacer que las barras queden todas centradas en un eje, entre comillas, invisible, de manera horizontal. ¿Ya? Les dejé igual aquí comentado para que ustedes puedan ir jugando con las posiciones y la altura y dicen poder lograr que queden posicionadas de otra manera. Ya. Este punto es importante porque es algo nuevo que están viendo. ¿Ya? Vamos a usar aquí esta función de D3. Vamos a buscarla para que vean lo que hace. Vamos a ver. Vamos a repetir este. Ya, entonces, esta es una función de D3 que recibe valores entre 0 y 1, como pueden ver, y va a retornar algún color respecto al espectro que están viendo aquí en esta barra. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá nosotros estamos utilizando la escala, el Color Scale 2. Entonces, vayamos a ver qué dice esa escala. Y esa escala está recibiendo valores entre 0 y 255 y lo está mapeando a entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Por qué entonces estamos haciendo ese mapeo? Porque recordemos que los valores que nos va a entregar el Analyzer van a variar, en cada uno de los números que nos entregue son números entre 0 y 255. Pero nuestra escala de color que está acá solo acepta valores entre 0 y 1. Entonces usamos una escala lineal para poder llevar estos valores a valores que conozca la escala. ¿Ya? ¿Se entendió eso? No, fue muy chino. ¿Alguien puede ¿Puede decirme repetir? si? ¿Cómo? ¿Puede repetirlo? Ya. Aquí vamos a utilizar para el color de las barras que estamos creando, vamos a usar una función de D3 que se llama Interpolate Cool. ¿Ya? Buscamos en la documentación y aquí está esta función, Interpolate Cool. Ahora, esta barra, para tú poder hacer uso de esta función, tienes que darle siempre un valor entre 0 y 1, ¿ya? Y te va a retornar un color. Ahora, lo que nosotros estamos tratando, cuando usamos el D, que es el valor que está entregando el Analyzer en este caso, es un valor que va a variar entre 0 y 255. Entonces, no podemos llegar y usar el valor que tiene que nos está dando el Analyzer para poder darle un color a la barra. No nos va a servir. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer antes de usar el Interpolate Cool, tenemos que llevar el valor que nos da el Analyzer a una escala que sí entienda la función. Entonces, la función, como recibe valores entre 0 y 1, creamos una escala que va a recibir entre 0 y 255 y va a entregar un valor entre 0 y 1. Y de esa manera podemos usar sin problemas
esta función que genera colores. ¿Ya? Felipe, Dime. ¿hay otras como barras de colores que uno pudiera usar o uno siempre Claro, o tiene sea, que manejarlo con la escala? Ah, ahí hay otros, claro. claro, acá hay otros, todas estas que están acá te van a funcionar, pero con valores entre 0 y 1. ¿Ya? Todas las Perfecto, que están sí. aquí. Igual, por ejemplo, Entonces, uno con la escala uno podría decir que se mantuvieran más o menos entre los azules, ¿te fijas? Y podría hacer ese tipo de bueno, cosas ya, con... bacán. Ya, porque justamente eso, si te fijas, acá. En la parte anterior, aquí es otra escala que va entre 0 y 0,8. Entonces veamos dónde se está usando esta. Bueno, aquí ya me salté al final del código. Esta parte del final del código es la que está cambiando el fondo. ¿Ya? Entonces, claro, justamente aquí estamos usando el interpolate worm. Busquémosla. Acá. Claro, entonces nos estamos moviendo solo entre 0 y 0,8. O sea, estamos dejando como afuera más o menos como estos tonos verdosos, amarillosos del final. ¿Cachai? Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, justamente aquí usamos una escala que nos permite movernos en un rango de colores que a nosotros nos gusta. Gracias. Bueno, y ya terminada la función que se encarga de actualizar las barras, podemos utilizar un d3.timer. Eso básicamente va a tratar de ejecutar esta función cuantas veces pueda, y eso hace que se genere ese efecto que estamos viendo que está constantemente cambiando, ¿ya? Se están actualizando la barra. ¿Ya? Todo lo que está aquí, entonces, de aquí hacia arriba, en resumen, lo que está haciendo es hacer que las barras cambien su altura, la posición en I y el color que tiene cada una de ellas en base a la frecuencia que está entregando el analyzer. ¿Ya? Y luego con esta función le estamos haciendo que se ejecute lo anterior permanentemente. Alguien mandó de nuevo, profe. No sé, Valentina, ¿a qué parte dijiste de nuevo? Perdón, no lo vi antes. ¿Está Valentina Moraga? Ah, ya cacho, bueno. Ya, entonces, como ustedes habrán visto en la lectura, los que ya los que alcanzaron a leerla, la parte del analyzer como nativo que tienen los browsers es, claro, puedes ver la frecuencia, pero no es mucho más que eso, ¿no? Ahora lo bueno es que en la comunidad open source siempre hay alguien que está haciendo cosas útiles para nosotros. Y en este caso está la librería Meida, que ya tiene varias cosas implementadas. Podemos buscar la documentación. Si me dan un segundo, debería haberlo puesto aquí el link, pero no lo puse. Ya, entonces Meida es una librería que les permite poder sacar ciertas features de del audio, ¿ya? Ahora igual la gracia es que todo lo que pueda hacer Meida se hace en base a la misma frecuencia, que son los valores que entrega el analyzer de manera nativa, ¿ya? Ahora, ¿para qué ustedes van a hacer cálculos si ya está la librería que les ayuda a encontrar distintos valores? Entonces, en la parte que está acá abajo, lo primero que está haciendo es ver si es que Meida está definida o no en el navegador, ¿ya?
si es que no los tuviese, no sé, o si es que no los declararon, acuérdense que aquí al principio la declaramos para poder utilizarla, si es que no pusieron eso, probablemente el resto aquí del código no les va a funcionar y les va a tirar este error. ¿Ya? Ahora, como nosotros sí lo tenemos, no es muy relevante. Entonces, lo que le estamos diciendo aquí a Meida es que cree un Media Analyzer. Aquí estamos utilizando lo mismo que declaramos antes, le estamos dando un audio context, le estamos dando una fuente de donde sacar el audio. Y en el buffer size, ese es un valor importante porque ahí lo que le estamos diciendo a Meida es cada cuántos valores queremos que nos actualice la data que está analizando. ¿Ya? Podríamos dejarlo entre más grande este número, como que más distanciada es la data que nos va a entregar Meida. Eso es como en simple. ¿Ya? Por eso la multipliqué por 2 y luego por 2 para que no me diera tanta data. Ahora, ¿cuáles son las features que estoy extrayendo? Es el RMS. ¿Qué es el RMS? Aquí está la definición. Pueden después ustedes ilustrarse en estos temas. Profe, Dime. ¿podría repetir de nuevo cómo era eso de que mientras más grande el buffer size, qué pasaba? Entre más grande es el buffer size, más distanciado va a ser la data que va a analizar Meida. Si tú le pones un valor más chico, va a analizar más data. ¿Cachai? Ahora, yo no quiero que analice mucha data porque podría estar analizando casi, no sé, voy a tirar un número, como 500 valores por milisegundo. ¿Ya? Entonces, lo que yo quería hacer aquí era cambiar un color, pero cambiar un color por cada milisegundo, no sé si para los humanos sea muy bueno, se va a volver menos... Mira, de hecho hagan esa prueba, como... A ver cómo se les ve. Ah, es que está con la transparencia. Y quítenle esto, quítenle la transición antes de probar. Parece que de hecho explotó. No sé si lo alcanzan a ver que está cambiando como demasiado rápido. Es que, bueno, como se mantiene una... Es como para ir como para una disco quizá, ¿o no? Bueno, no sé. Depende ahí los gustos que cada uno tenga. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que va a hacer esto es distanciar como temporalmente la data que tú vas a estar analizando. Eso es como lo importante. Entre más grande este número, más distanciada va a estar la data que estás analizando. De hecho, ¿Qué? dime. ¿Por qué pues lo pusiste como 512 por 2 por 2 y no un número nomás? Podría haberlo puesto, era para no perder el valor original que estaba en el ejemplo, como original Perfecto. de donde sale esto. Pero sí, Ok. puedes tú aquí calcular el número y ponerle ahí tu otro número. Sí. Claro, como te decía, no me acuerdo quién preguntó, pero no tendría sentido una transición, porque la transición va a durar 100 milisegundos. Entonces, si estás calculando en un periodo de tiempo menor a 100 milisegundos, como que ni siquiera tiene sentido la transición. Por eso se la quito. ¿No? Usemos quizá una escala de colores que sea un poco más radical, como para que vean quizás los cambios, ¿no? Como la que puse al final creo que no variaba tanto. A ver, veamos cómo nos va con esto. Y ahí veamos ahora si...
No sé si lo logran ustedes como captar desde el Zoom, pero me imagino que en sus computadores debiesen poder ver que se ve como mucho más similar a una disco. Y si Sí, le igual se ponemos- nota, profe. ¿Cómo? Igual se nota el efecto que cambia muy rápido. Ah, ya. Bueno, entonces, si le ponemos como más distanciado, vamos con eso. De hecho, como que según yo, se alcanza a notar la transición. Podemos ponerle un valor aún más grande, quizás, como para que quizás va a quedar muy distanciado. Claro, que igual está, bueno, ahí ustedes vayan jugando un poco como con las transiciones y los valores de acá y pueden ir viendo el comportamiento. ¿Ya? Bueno, ¿Profe? si hay alguien que se entretiene con esto, puede revisar más features que se pueden extraer con Maida para poder hacer más cosas. ¿Profe? Y eso, dime. Entonces con medidas solo como que fuimos cambiando el fondo. Lo anterior Sí. lo hicimos sin medida. Ya. Exactamente, sí. Claro, porque con Maida va a hacer su propio como loop. Bueno, aquí parte el analyzer de loop, o sea, perdón, el analyzer de Maida, que se va a ejecutar cada vez que le llegue como data del audio context con la fuente. Entonces, esto va a estar continuamente ocurriendo mientras esté funcionando el analyzer de Maida. Entonces, por eso simplemente podemos poner acá y esto va a estar actualizando el background. Ahora aquí ustedes pueden poner otras cosas que ustedes estimen que quieran cambiar y van a poder ver ahí cómo va cambiando. En el chat alguien preguntó algo. Ataque epiléptico, claro, te puedes dar un ataque epiléptico dependiendo ahí con lo que estés jugando. Ahora, alguien que decía que se le ponía el compu un poco más lento, claro, esto igual como que tiene cierto procesamiento. Entonces, en el caso en el que usan más barra, ese es como que probablemente yo intuiría que es en el que se les ve más lento. No sé cómo se les verá en realidad. De hecho, como que no se me ve ninguna. Ah, no se me ve ninguna, me parece que es por el frequency, déjame ponerle en 0. Claro. Tengan ojo ahí que cuando estén, si es que ponen un padding, tienen que, como el padding está jugando un rol en el ancho de la barra, podría hacer que ocurra que el padding que ustedes estén agregando sea mayor al que está, o sea que este número que está acá calculándose tiene que ser positivo, porque si no, no puedes darle un ancho negativo a un rectángulo. ¿Ya? Así que ese es un punto importante. Podrían, de hecho, robustecer el código poniéndole... A ver. Quizás algo así. Ya. Ahí les puse como un filtro de que si es que el ancho está dando un valor negativo, siempre tenga el valor de 10.
¿no? Como que sería el valor mínimo. Se lo subo. Ya, ahí ustedes pueden hacer pull para tener esa parte. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya, bueno. Le voy a ¿Profe? subir entonces. Dime. Que una duda un poco extra. No recuerdo cómo hacer aparecer la pestañita con el GIF. ¿Me puede recordar? La que en el mío aparece aquí, Kit. Al lado de Tools, a mí no me aparece y no recuerdo por qué, cómo se hacía. Y si Porque de ahí intentas desde como- el mismo terminal hacerle como un git pull, así. Ah, ya esa puede ser otra forma. Ya, Sí, súper. eso puede ser. Gracias, profe. Ok. Me avisa si te funciona o no te funciona para ver otra forma en la que puedas actualizar tu repositorio. ¿Alguna otra pregunta en general o estamos? Profe, ¿podría repetir qué fue lo último que hizo? Que justo se me acabó de batir el notebook del correo, el cargador. Le agregué algo un poco para hacer más robusto el código. De hecho, esto vamos a borrarlo. Lo que pasa es que dependiendo del bar padding que tú estés dándole, el bar padding se está utilizando en el ancho. También hay que saberlo. En el ancho de cada rectángulo. Entonces, si es que tú le das un valor muy grande para la cantidad de rectángulos que estás creando, podría ser que el ancho en el cálculo te dé un valor negativo. Si es que este número es mayor que esta división, vaya a tener un valor negativo. Entonces, no puede ser que el ancho de un rectángulo tenga un valor negativo. Entonces le agregué aquí un if para que si es que te da un valor menor a 0, siempre retorne 10. Entonces al final, si es que llega a ocurrir ese caso límite en el que está dando negativo, igual te va a dar un valor 10. Si no, el Ya. mismo que calcula. Gracias. Ok. Hay le puse una anotación más corta. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, en unos 10 minutos más les subo el AP para que ustedes puedan trabajar. Voy a mutearme y voy a dejar de grabar.